Una de las ideas más poderosas que plantea el 11º elemento es que la vida de una persona no cambia por información nueva, cambia por decisiones nuevas. Y este capítulo lo deja claro desde el principio. El verdadero punto de inflexión entre la vida que tienes y la vida que quieres no es el talento, no es la suerte, no es el entorno, es la capacidad de decidir con claridad, con firmeza y con coherencia. El libro propone algo que al principio incomoda, que la mayoría de las personas no viven la vida que eligieron, viven la vida que toleraron, no porque no hayan tenido opciones, sino porque evitaron decidir, dejaron que el tiempo, la comodidad, el miedo o la opinión de otros decidieran por ellos. Y eso, aunque parezca pasivo, también es una decisión silenciosa pero con consecuencias profundas. Aquí el libro redefine completamente lo que significa decidir. No lo presenta como un momento dramático o épico, sino como un acto cotidiano de identidad. Decidir no es solo elegir entre dos opciones visibles, es elegir qué versión de ti gobierna tu vida en cada momento. Es elegir si actúas desde el miedo o desde la responsabilidad, desde la costumbre o desde la visión, desde la reacción o desde la intención. El capítulo explica que toda vida es el resultado acumulado de decisiones pequeñas, repetidas y muchas veces inconsciente. Nadie despierta un día con una vida que no reconoce de la nada. Esa vida se fue construyendo lentamente a través de decisiones que parecían insignificantes, lo que toleraste, lo que postergaste, lo que evitaste, lo que aceptaste como normal. Por eso el libro insiste en que el éxito no es un evento, es una consecuencia, y la decisión es el primer eslabón de esa cadena. Uno de los puntos más reveladores del capítulo es cuando afirma que decidir es una habilidad, no un rasgo de personalidad. No hay personas decididas por naturaleza y personas indecisas por destino. Hay personas que entrenaron su capacidad de decidir y personas que nunca lo hicieron, y como toda habilidad no entrenada, se debilita, se vuelve torpe, se vuelve temerosa, se vuelve reactiva. El libro señala que la indecisión no es neutral. La indecisión también construye una vida, solo que una vida diseñada por otros. Cuando no decides tú, decide el entorno, decide la urgencia, decide la presión, decide el miedo, decide la comodidad, decide la historia que viene repitiendo, y luego, años después, esa persona se pregunta por qué su vida no se parece a lo que soñó. No fue mala suerte, fue falta de decisión consciente. Este capítulo hace una distinción muy importante entre elegir y decidir. Elegir es comparar opciones visibles. Decidir es comprometerte con una dirección incluso cuando no tienes todas las respuestas. Elegir puede ser cómodo. Decidir casi siempre incomoda, porque decidir implica cerrar puertas, implica renunciar, implica asumir responsabilidad, implica dejar de vivir en el tal vez y entrar en el esto es lo que voy a hacer. El libro explica que el cerebro humano evita decidir porque decidir implica riesgo. Cuando decides te expones a equivocarte, te expones a perder, te expones al juicio. Por eso tanta gente se queda atrapada en la planificación eterna, en la preparación infinita, en la espera perfecta. No es que no quieran avanzar, es que no quieren enfrentar la incomodidad de decidir. Pero aquí viene una de las enseñanzas más fuertes del capítulo. No decidir también tiene un costo, y casi siempre es más alto. El costo de no decidir es la frustración acumulada, la sensación de estancamiento, la pérdida de tiempo, la erosión de la confianza personal. Cada vez que una persona no decide, su identidad se debilita un poco, se convence de que no tiene control, de que no puede, de que no es capaz, y ese mensaje interno se va reforzando con los años. El libro plantea que la confianza no se construye con resultado, se construye con decisiones cumplidas. Cada vez que decides algo y lo sostienes, tu identidad se fortalece. Cada vez que decides algo y lo abandonas,
tu identidad se fragmenta. Por eso decidir no es solo una acción externa, es una acción interna, es una conversación contigo mismo sobre quién manda en tu vida. Este capítulo también desmonta la idea de que las grandes decisiones son las que cambian la vida. En realidad son las decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo las que crean los grandes giros. Decidir levantarte cuando no tienes ganas, decidir decir no cuando siempre dices sí, decidir invertir en ti cuando sería más fácil postergarte, decidir sostener un estándar cuando podrías conformarte. Esas decisiones no se celebran, pero transforman. Hay una parte clave del capítulo donde el autor explica que decidir es elegir una identidad futura sobre una comodidad presente. Cada decisión importante implica un intercambio. Sacrificas lo inmediato para construir lo duradero. Y ese intercambio es lo que la mayoría de personas evita. Prefieren la tranquilidad momentánea de no decidir que la incomodidad temporal de cambiar. Pero el libro es claro. Toda vida extraordinaria está precedida por una serie de decisiones incómodas. El capítulo también habla del autoengaño moderno. Creer que estamos avanzando solo porque estamos ocupados. Mucha gente confunde movimiento con progreso. Hacen cosas, se mantienen ocupadas, consumen información, hablan de planes, pero no deciden. Y sin decisión no hay dirección. Sin dirección no hay avance real. Decidir, según el libro, es establecer un rumbo interno, es decirle a tu mente y a tu entorno: esto es lo que voy a construir, incluso si aún no sé cómo. Y cuando una decisión es real, el comportamiento empieza a alinearse, las prioridades cambian, los hábitos se reorganizan, el enfoque se afina, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque la ambigüedad desaparece. Uno de los aprendizajes más importantes del capítulo es que la claridad no precede a la decisión, la sigue. Muchas personas esperan sentir claridad antes de decidir, pero el libro explica que la claridad aparece después de comprometerte. Primero decides, luego el camino se revela. Primero eliges una dirección, luego aparecen los recursos, las ideas, las personas. La vida responde a la decisión, no a la duda. El capítulo también analiza por qué decidir es tan subestimado, porque no es glamoroso, no se ve, no se presume, no da likes, pero es el fundamento de todo lo demás. Sin decisión no hay disciplina, sin decisión no hay constancia, sin decisión no hay identidad fuerte. Todo éxito visible está construido sobre decisiones invisibles que alguien sostuvo cuando nadie estaba mirando. Otro punto poderoso es cuando el libro explica que cada decisión redefine tus límites. Cuando decides algo que antes evitabas, expandes tu identidad. Cuando decides quedarte donde estás por miedo, refuerzas una identidad pequeña. Por eso decidir es un acto de crecimiento. No importa si la decisión sale perfecta, importa que te mueva. El estancamiento no viene del error, viene de la inmovilidad. El libro también hace énfasis en que decidir no es imponer control total, sino asumir liderazgo personal. No se trata de dominar cada variable, ni de tener todo bajo control, porque eso es una ilusión. La vida siempre tendrá factores impredecibles, personas que no puedes manejar, circunstancias que no elegiste y cambios que no pediste. Pero incluso dentro de ese caos siempre existe un espacio de poder, la forma en que responde. Decidir es elegir conscientemente tu postura frente a lo que ocurre. Es decidir qué significado le das a una experiencia, qué historia te cuentas sobre ella y desde qué lugar emocional actúas. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y construir destinos completamente distintos, no por lo que les pasó, sino por la decisión interna que tomaron frente a eso que pasó. El libro explica que el liderazgo personal empieza cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué voy a hacer con esto? Ahí la energía cambia,
Ya no estás reaccionando desde la queja o la resignación, estás actuando desde la responsabilidad, y esa responsabilidad no es culpa, es poder, es reconocer que aunque no elegiste la tormenta, sí eliges cómo navegas dentro de ella. Decidir cómo interpretas una situación define tu estado mental. Decidir cómo actúas define tus resultados. Decidir cómo te adaptas define tu crecimiento. Cuando no decides, reaccionas. Y reaccionar es vivir a la defensiva, siempre un paso detrás de la vida. Decidir, en cambio, es tomar la iniciativa interna, incluso cuando externamente las condiciones no son ideales. El texto plantea una idea poderosa. Quienes realmente construyen su vida no son los que buscan tener más control sobre todo, sino los que desarrollan más coherencia interna, coherencia entre lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. No viven fragmentados, no dicen una cosa y hacen otra, no sienten una cosa y actúan desde otra completamente distinta. Esa alineación interna es la que les da estabilidad, claridad y dirección, incluso en medio de la incertidumbre. Esa coherencia no aparece por motivación pasajera ni por momentos de inspiración. Se forma a través de decisiones claras, repetidas y sostenidas en el tiempo. Decisiones que no dependen del estado de ánimo del día ni de la emoción del momento. Decisiones que se toman desde la identidad que se quiere construir, no desde la reacción inmediata al estímulo externo. Aquí se hace una distinción importante. Actuar por impulso es muy distinto a decidir con liderazgo. El impulso responde al momento, la decisión responde a una visión. La reacción emocional busca alivio inmediato, la decisión consciente busca coherencia a largo plazo. Por eso, quienes viven reaccionando suelen sentirse agotados y confundidos, mientras que quienes deciden con claridad desarrollan una sensación interna de dirección, incluso cuando el camino no es fácil. Ese liderazgo interno se expresa en una frase silenciosa pero firme. Esto no define quién soy, pero sí define cómo voy a responder. No niega la dificultad, no evade la realidad, no se victimiza, reconoce lo que ocurre sin permitir que eso tome el control de su identidad. Desde ahí, cada experiencia deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para reafirmar quién se está eligiendo ser. Al final, esta coherencia se vuelve un ancla, una forma de habitar la vida con más solidez. Porque cuando lo que piensas, sientes y haces apunta en la misma dirección, avanzas con menos ruido interno y con una fuerza que no depende de las circunstancias, sino de la claridad con la que decides vivir. Por eso, la capacidad de decidir se convierte en una frontera invisible entre dos tipos de personas, las que viven esperando que la vida cambie y las que deciden cambiar ellas primero, las que reaccionan a los eventos y las que los utilizan como materia prima para crecer. Al final, el libro deja claro que no construyes tu vida controlando el mundo, la construyes gobernándote a ti mismo, y ese gobierno empieza siempre con una decisión consciente. Hacia el final, el capítulo deja una idea muy clara. La vida que quieres no está bloqueada por falta de oportunidades, está bloqueada por falta de decisiones sostenidas. No necesitas saber todo, no necesitas tener garantías, necesitas decidir y actuar en coherencia con esa decisión el tiempo suficiente para que la vida responda. El libro no romantiza la decisión, dice que decidir duele, incomoda, genera miedo, pero también libera, porque en el momento en que decides, recuperas algo que muchos han perdido sin darse cuenta, la sensación de dirección, y con dirección la energía cambia, la mente se ordena, el esfuerzo se vuelve significativo. Este capítulo no invita a decidir rápido, invita a decidir con conciencia, a salir del piloto automático, a observar desde dónde estás tomando o evitando decisiones. Porque muchas veces no es que no sepamos qué hacer, es que seguimos postergando la decisión para no incomodarnos, para no asumir responsabilidad, para no enfrentar las consecuencias de crecer. Invita a dejar de vivir en pausa, como si la vida fuera un borrador,
que algún día se va a pasar en limpio, a dejar de negociar contigo mismo, a dejar de hacer promesas internas que nunca cumples, a dejar de decir mañana, cuando en el fondo sabes que ese mañana es solo una forma elegante de no decidir hoy. Cada negociación interna que pierdes debilita tu autoconfianza. Cada decisión que evitas refuerza la identidad de alguien que se posterga. El libro es claro en algo incómodo pero necesario. No decidir también es una decisión. Es decidir quedarte donde estás. Es decidir mantener las mismas rutinas, los mismos resultados, las mismas excusas. Y lo más peligroso es que esa decisión silenciosa se repite todos los días sin que te des cuenta. Día tras día vas entrenando el hábito de no elegir y con eso vas consolidando una vida que no te representa. Por eso cada día sin decisión no es neutral, no es un día en blanco, es un día en el que refuerzas la vida que dices que no quieres, refuerzas las mismas dinámicas, los mismos miedos, las mismas limitaciones. Mientras tanto, el tiempo avanza y la vida que podrías estar construyendo queda en espera, no porque no sea posible, sino porque aún no has decidido habitarla. Este capítulo te confronta con una verdad simple, pero poderosa. La claridad no llega antes de decidir, llega después. La confianza no precede a la acción, se construye con ella. Y el cambio no comienza cuando todo está resuelto, comienza cuando decides moverte aún con dudas. Porque decidir no es eliminar el miedo, es dejar de permitir que el miedo decida por ti. Y esa es quizás la enseñanza más contundente de todas. No existe la vida que quieres y la vida que tienes como dos mundos separados. No son universos paralelos ni realidades imposibles de reconciliar. No están tan lejos como a veces parece cuando miras tu presente con frustración o cansancio. En realidad están mucho más cerca de lo que crees, tan cerca que se tocan todos los días en tus elecciones más pequeñas. No están divididos por la suerte, ni por las circunstancias, ni por otras personas. No es el contexto el que crea la distancia, es la falta de decisión consciente. Es la costumbre de postergar, de adaptarse a media, de conformarse mientras se sueña en silencio con algo distinto. La separación no es externa, es interna. Ocurre cuando sabes lo que quieres, pero no actúas en coherencia con eso. Ambas vidas, la que tienes y la que deseas, están conectadas por algo mucho más íntimo y al mismo tiempo mucho más exigente. Están unidas por cada decisión que tomas cuando nadie te está mirando, por lo que eliges hacer cuando el entusiasmo no está, por lo que decides tolerar, repetir o cambiar en tu día a día. Ahí es donde se construye el puente. Ese puente no se cruza de una sola vez, se cruza paso a paso, con decisiones incómodas, silenciosas, a veces solitarias. Decisiones que no siempre se sienten bien en el momento, pero que con el tiempo generan respeto por ti mismo, porque cada vez que decides alinearte con la vida que quieres, refuerzas la identidad capaz de sostenerla. Y ese puente tiene un nombre claro: decisión, no intención, no deseo, no esperanza, decisión. La decisión de dejar de vivir dividido. La decisión de actuar como la persona que dices que quieres ser, incluso cuando todavía no te sientes completamente listo. Porque al final la vida que anhelas no empieza cuando todo cambia afuera, empieza cuando decides cambiar tu postura interna frente a la vida. Cada decisión que tomas o que evitas es un paso sobre ese puente. No hace falta un salto radical, ni un acto heroico de un solo día. El libro deja claro que la transformación no ocurre de golpe, ocurre en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones que repites cuando nadie te ve, en lo que eliges hacer cuando estás cansado, en lo que eliges pensar cuando dudas, en lo que eliges tolerar cuando sabes que ya no te representa. La vida que tienes hoy es el resultado acumulado de decisiones pasadas, incluso de aquellas que no recuerdas haber tomado conscientemente. Y la vida que deseas no es una fantasía lejana, es una consecuencia futura de las decisiones que estás dispuesto a tomar ahora. Por eso el puente no se cruza soñando, se cruza eligiendo incomodarte.
eligiendo hacerte cargo, eligiendo dejar de postergar lo que sabes que te corresponde hacer. El libro insiste en que no hay cambios externos duraderos sin decisiones internas firmes. Puedes cambiar de entorno, de relaciones o de estrategias, pero si no cambias las decisiones que tomas frente a la vida, el resultado termina siendo el mismo. La verdadera inflexión ocurre cuando decides desde quién quieres ser, no desde quién has sido hasta ahora. Al final, entender esto cambia por completo la forma en que ves tu realidad. Ya no ves tu presente como una condena, ni tu futuro como una esperanza incierta. Ves ambos como puntos conectados por tus elecciones, y cuando entiendes que cada decisión consciente te acerca un poco más a la vida que quieres, también entiendes que el poder nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ese puente que cruza paso a paso cada vez que decide. Todo se reduce a esto. La vida que construyes es el reflejo de las decisiones que estás dispuesto a sostener, no de las que piensas, no de las que dices, no de las que planeas algún día, de las que eliges una y otra vez, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando el resultado no es inmediato, incluso cuando dudas de ti mismo. Decidir no es un acto dramático ni un momento épico, es un gesto interno, silencioso, cotidiano. Es levantarte y elegir cómo te vas a relacionar contigo, con tu tiempo, con tu energía y con tu responsabilidad personal. Es entender que cada día te estás moviendo, aunque no lo notes, o te acercas a la vida que quieres o refuerzas la que ya tienes. No existe el punto muerto. Cuando comprendes esto, la excusa pierde fuerza y la claridad gana espacio. Dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a actuar con las condiciones reales. Dejas de buscar motivación afuera y empiezas a construir compromiso adentro. Y ese cambio, aunque no haga ruido, transforma profundamente tu forma de vivir. La decisión no elimina el miedo, pero lo ordena. No borra la incertidumbre, pero le da dirección. No garantiza el resultado, pero sí garantiza crecimiento. Porque cada vez que decides desde la conciencia, te vuelves un poco más firme, un poco más claro, un poco más coherente contigo mismo. Y quizá eso sea lo más valioso de todo, entender que no estás atrapado entre lo que eres y lo que quieres ser. Estás en medio de un proceso que no depende del azar, sino de tu capacidad de elegir con intención. Ahí, en ese espacio invisible pero poderoso, es donde se empieza a construir una vida que realmente te represente.